pues vamos a continuar, vamos a hacer una oración. Padre Dios, te damos gracias en este momento por tu palabra, por ese servicio, Señor. Te suplicamos, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor. Que si vamos a estar aquí, Señor, una hora, Señor, más o menos, Señor, que sea un tiempo aprovechado, que no sea un tiempo perdido, Señor, sino un tiempo valioso, Padre, porque atesoramos tu palabra. Señor, que tu palabra entre de tal manera que nos transforme, de tal manera que nos dé la fuerza para obedecerte, Señor, que nos des el poder para vivir como tú quieres que vivamos, Señor, que no solamente nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que seamos tierra deseable, Señor, que seamos tierra que dé fruto, Señor, tierra fértil, Padre, que seamos buena tierra, Señor. Te pido que me des la gracia y que todo lo que se hable sea parte tuya y nada de parte del hombre, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Hermanos, la vez pasada empezamos a hablar del trabajo. Voy a hacer más de que Dios nos manda a todos a trabajar. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a tomar 5 minutos para recordar algunos versículos claves y vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, a ver, espérenme, segunda, ¿verdad? Les dije, estoy en primera, yo estoy equivocada. Primera de Tesalonicenses 3, versículos del 10 al 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Era una orden, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces es un mandamiento de parte de Dios que nos ocupemos en algo, que el que no trabaje, que no coma. Así es, el que no trabaje, que no coma. Eh, Vamos a Efesios 4:28. Efesios 4:28, ¿ya están ahí, hermanos? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, nos habla que cuando venimos al camino de Dios debe haber un cambio. El que antes vivía de, de robar, de tranzas, como le llamamos, perdón la palabra, díganme otra palabra mejor que esa. ¿De qué? ¿Corrupción dijeron? De fraudes, pues cambie. Yo me acuerdo que el día que mi papá, un domingo, que él nació de nuevo, cuando llegó a una iglesia y él sin saber mucho, sin entender mucho, el pastor le dijo, usted ya tiene a Jesucristo, ya recibió a Jesucristo en su corazón. Él contestó, pues en eso ando, porque no sabía ni a ciencia cierta qué significaba esa pregunta. Y le dijo el pastor, ¿me permite orar por usted? ¿Puede repetir esta oración conmigo? Y cuando empezó a repetir, dice que nada más pudo decir como 4 palabras y empezó a llorar. Bueno, a lo mejor para usted no es relevante, pero para él sí, porque él no lloraba. Él fue educado a no llorar, que los hombres no lloran. Y empezó un llanto, un llanto, un llanto. Y el día siguiente, el lunes, llega a su trabajo, fíjense, así de veloz fue esto, llega a su trabajo y junta a su equipo de trabajo y les dice, quiero decirles algo, a partir de hoy se acaban las tranzas, así, ¿verdad? Con ese lenguaje policíaco en esta oficina. Bueno, todos se quedaron, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó si es el que nos mandaba? Hoy nada, pero este asunto, nada. ¿Qué pasó? Dice mi papá que yo creo que dijo, ¿ahora cuál fumó? ¿Qué trae?
que pues conocía a Jesús. Y le preguntan, ¿cuál Jesús? Y mi papá, pues Jesús, el de la Biblia. Y eso es lo que Dios hace cuando Él viene a nuestra vida, hay una transformación. Entonces aquí aprendemos otra cosa, hermanos, el propósito de trabajar no nada más es nuestro mantenimiento, sino que otro propósito hay en el trabajar, según este versículo, para compartir, ¿verdad? Para compartir, porque muchos trabajan para ellos mismos todo el tiempo, para mí, después para mí y al último para mí. Y el cristiano sabe que parte de ese esfuerzo es para compartir con otros. Vamos a ver Proverbios 22:13. Creo que no lo vimos. Proverbios 22. Proverbios 22:13. ¿Ya están ahí? Muy bien, gracias a Dios. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Fíjense lo que dice el perezoso, el león está afuera. Vamos a complementarlo. Dice, me va a matar el león. Vamos a complementarlo con otro versículo de Proverbios y van al capítulo 26, versículo 13. Ya están en el versículo 13. Vamos a leer varios versículos. Vamos a empezar en el 13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Era lo mismo que decía el perezoso, ¿verdad? Pero el otro dice, me va a matar el león. Dice el versículo 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así es el perezoso, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Hasta ahí vamos a ponerle. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? ¿Qué entienden ustedes que el perezoso dice, el león está afuera, voy a morir? El que es perezoso va a encontrar los pretextos más extraños que puedan escuchar para no ir a trabajar. A todo le pone pretexto. Todavía ni sale a buscar trabajo. No, es que allá pagan bien poquito. ¿No? No, es que he escuchado que por allá roban. No, allá no pasa el camión. O sea, no sabe ni tiene idea, ni ha investigado, pero él ya tiene una excusa para no ir. Y las excusas son tan así que aquí nos está diciendo la Biblia, me da esta risa este versículo que dice que hay un león, ¿no? Hay un león, me va a matar, mejor aquí me quedo. Y el siguiente dice, como la puerta gira sobre sus quicios. ¿Ven cómo la puerta gira? Hace a veces ruido cuando no le pones aceite, gira. Pero ¿a dónde va la puerta? ¿A dónde va? Ahí se queda, ¿verdad? Ahí se queda, no va a ningún lado. Ustedes han encontrado una puerta en su casa que caminó a la cocina o caminó a otro lado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí está. Por eso lo compara al que da vueltas sobre su cama. A veces cuando damos vueltas en nuestra cama en las mañanas, ya estamos despiertos, pero no nos queremos parar. ¿No les ha pasado a veces? O nada más, y luego con este frito así, ¿verdad? Saca uno la mano, no, está muy calentito, ¿verdad? Mejor me reporto enfermo para no ir. Y ahí está dando vueltas, porque es perezoso. Es perezoso y se la pasa pensando. Y es tan perezoso, fíjense, que hasta para comer se cansa, por decirlo así, ¿no? Ni eso quiere hacer. Hasta eso le causa flojera. Entonces, así es el perezoso y el Hijo de Dios no debe tener este patrón. Debe ser valiente, como ese de la parábola que estuvo ahí, se ponían en las plazas a esperar que alguien los contratara, ¿no? Ahí se quedaban en las plazas hasta mediodía a veces a que alguien los contratara, desde temprano hasta mediodía, esperando que alguien les ofreciera. Y se acuerdan que en esa parábola se enojaron porque el patrón les pagó a todos igual, ¿no? Pero el último que contrató no negoció su sueldo, ¿verdad? Dijo, lo que me paguen está bien. Y mucha gente, no, pues es que ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto? ¿Y cuántas categorías ahí tengo que llevar? ¿Y qué hay de comer en el comedor? ¿Y qué hay no sé qué? Y ya no van. Entonces, el cristiano no debe ser así. También hablamos de
En Levítico 19:13, vamos a recordar, Levítico 19:13. Dice, no oprimirás ni le robarás. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, cuando tú trabajas, cuando eres patrón, cuando eres dueño de un negocio, y hablamos también, cuando tú contratas a alguien, no tienes por qué abusar de él, ni retener su salario. Quiero llevarlos a un ejemplo. Génesis 23. Génesis capítulo 23. Versículo 8. Aquí no es un ejemplo exactamente de una contratación, pero sí es un ejemplo de una negociación, de una compraventa. 23, 8 al 16. Para darles el contexto, este capítulo habla de Abraham y Sara, la esposa de Abraham, murió y había que enterrarla, ¿verdad? Había que sepultarla, como en ese tiempo se sepultaba. Entonces, para sepultar, hasta el día de hoy, necesitas un terreno, un lugar para la sepultura, que es algo que tenemos que prever nosotros también. Y aquí, en el capítulo 23, versículo 8, dice, y habló con ellos diciendo, este es Abraham, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Si leemos unos versículos más arriba, nos vamos a dar cuenta que los habitantes le decían a Abraham, no creemos que haya problema. O sea, sabían que Dios estaba con Abraham, no creemos que haya problema. Pero él dijo, a ver, primero vamos a hablarle al de arriba, ¿verdad? Pero no quiero que me la den. Díganle que yo se la pago y yo tengo subrayado por su justo precio. Versículo 10. Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Yo cuando leo esto, a mí me suena como si se la estuviera dando sin costo. ¿Ustedes? A ver, si lo leen, a mí me suena así, superficialmente, que se la está dando. Quédatela. Ellos sabían quién era Abraham, ¿sí? Respetaban a Abraham, sabían que era un siervo de Dios, sabían que Dios estaba con él. Y le dicen, no, quédatela, sepulta tu muerta. Vamos a ver el versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, fíjense la forma tan correcta, te ruego que me oigas, como diciendo, no te precipites, porque a veces, ¿saben qué? La gente a veces en la emoción nos ofrece algo. A lo mejor nosotros hemos ofrecido algo en la emoción, pero ya cuando se es realidad, ya como que, ay, ¿no? Llévate mi carro, vas allá a Cancún, llévatelo, no te apures. Pensamos, y luego nos dicen a la semana, oye, entonces si me prestas el carro, yo, oh, es que sabes que le hacen falta llantas. Porque a veces en el momento, ¿quién ha hecho algo así que tienes ganas de hacerlo, pero lo haces impulsivamente, por el momento? O te lo hacen igual, te ofrecen algo. Y por eso, fíjense cómo Abraham, como que tranquilo, cómo le responde. Dice, voy a volver a leer el 3, y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, o sea, tampoco quiero ofenderte, ¿no? Quiero que me lo tomes a mal. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Versículo 14, respondió Efrón a Abraham,
diciéndole, Señor mío, escúchame, también él. La tierra vale 400 ciclos de plata. Bueno, aquí ya le dio un precio de mercado. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tu muerta. O sea, esto, pero ya le dio cuánto cuesta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto entre tú? Bueno, si era caro, una tierra siempre ha sido cara y más en ese tiempo o sea, es caro, pero ya le dio un precio. ¿Pero qué es esto? Quiero que tú te pongas en el lugar de Abraham, así como tú eres, hermano, porque eso se trata de ser como uno real, de probarse uno mismo. ¿Hubieras aceptado sin costo? Bueno, muchos dicen que no, qué bueno. Unos dicen que sí. Unos hubieran dicho, esto viene de Dios, ¿verdad? Esto viene de Dios. Pero fíjense cómo es bien delicado, sobre todo, hermanos, sobre todo con impíos. Porque cuando tú recibes algo gratis, hay un compromiso, ¿sí? Hay un compromiso. Por ejemplo, en los trabajos en teoría estricta, que lamentablemente muchos no siguen, sobre todo los que están en compras, está prohibido que tú recibas algo de un proveedor. En teoría, yo he escuchado gente que se los han llevado hasta Israel, pagado los viajes, ¿no? Y es muy poca la gente que dice, no, no, no. Es más, hasta las comidas tienen que tener un valor, no te pueden llevar a un lugar de 3,000 pesos, ¿no? ¿Por qué hay esas reglas? ¿Por qué? Porque de alguna forma hay un compromiso con el que te está dando ese favor, ¿sí? Aunque no sea un compromiso escrito, son cosas que se sobreentienden, ¿sí? Entonces tú, cuando te hacen un favor, y más alguien que no conoce a Dios, a lo mejor está esperando algo al cambio, tú quedas de alguna forma, tú le debes otro favor. El día que te pida algo, pues tú también probablemente estás más forzado a hacer ese favor para con esa persona. Y hay muchas implicaciones. Abraham tenía dinero, podía pagar eso. Hay gente que tiene dinero y aún así no quiere pagar. Y fíjense lo que le hizo. ¿En qué versículo vamos? 16, ¿no? Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Hasta lo pesó. O sea, me intriga, me gusta mucho leer este libro de Génesis por tantos detalles. Imagínense tantos reyes que había, tanta gente importante en otras naciones, y la Biblia tiene un silencio de todo lo demás. Y se centra en la vida de Abraham hasta estos detalles. Detalles, y luego el capítulo que sigue, 24 detalles, que hasta cuando Isaac se iba a casar con Rebeca, ¿se acuerdan? Hasta nos dicen que le dieron de comer a los camellos, a ese grado de detalle. ¿Por qué? Porque de ahí venía la genealogía o la línea para el Salvador, para que Cristo naciera en la tierra, ¿no? Entonces está como el zoom ahí. ¿Saben cuál es el zoom? Cuando quieres enfocar, está el enfoque aquí. ¿Y cuánto podemos aprender? ¿Cuánto podemos aprender de esto? Porque aún hasta cuando damos dinero, hay que contarlo delante de quien se lo estamos pagando. Hasta eso. Luego decimos, no, 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 yo confío en ti. Mejor aquí. A todos se nos puede pasar algo, ¿sí? Así tan claras las cuentas, tan claras las cuentas. ¿Cómo podemos aprender de todos estos personajes? Porque a veces somos muy prontos para decir, me lo regaló, me dijo que no hay problema, ¿no? Y nos acostumbran, no, ¿cuánto es? Hasta la familia, es que me cuida a los niños mi mamá, pues es un trabajo. Es un trabajo y no es la responsabilidad de la mamá, de la abuelita. Hay que darle una ofrenda, un dinero. No estamos acostumbrados a eso. El nivel y el estándar de Dios para los hijos de Dios, hermanos, es un nivel que está sobre todo, sobre todas las cosas. Tenemos que ser como reeducados en los estándares de Dios.
Entonces vimos que es importante el trabajar, ¿no? Y hablamos la semana pasada que también es importante el hacer nuestro trabajo con excelencia. Dios quiere que trabajemos, no que ganemos el dinero con apuestas, ¿sí? Con juegos de azar. Muchos cristianos andan en los juegos de azar. Vamos a Isaías 65. ¿Cuántos todavía compran el rascahuelo? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo es? Ah, raspadito. ¿No es rascarito? Fíjense, raspadito. Ni sé. Salmo 65. Perdón, Isaías 65. Me puse nerviosa con esas cosas que estoy diciendo. Porque fíjense que yo he visto a hermanos, no de esta congregación, pero sí he visto a gente que se dice cristiana. Los he visto ahí, no sé si todavía los venden, hace mucho que no sé si todavía está, les hablo hace años, no sé si antes afuera de las cajas de H-E-B había un lugar donde vendían boletos y eso. ¿Todavía existe eso en las tiendas? Ahí, cristianos ahí comprando su cosa esa, ¿sí? Dice Isaías 65, versículos 11. A ver, espérenme. Sí, estoy en Salmos, fíjense, perdónenme. Dice, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, con mayúscula, y suministráis libaciones para el destino. ¿Saben por qué fortuna viene con mayúscula? Porque es un dios. Ahora le llaman la diosa Fortuna, creo, ¿verdad? Es un dios. Que la diosa Fortuna se supone que era un dios romano, pero viene de muchísimo antes, vean desde Isaías, o sea, viene desde muchísimo antes esas tradiciones paganas que luego fueron adoptadas. La diosa Fortuna. No crean que esto de los juegos de azar es nuevo. Y aquí Dios está diciendo algo bien tremendo, pero los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte y ponéis mesa para la fortuna, o sea, para la diosa Fortuna, suministráis libaciones para el destino, que es un dios, por eso vienen con mayúsculas, son dioses paganos de los que se cree que eran los juegos de azar y todos ese tipo de sortilegios. Saben que el sortilegio está prohibido en la Biblia, ¿sí? Sortilegio habla de suerte. Mucha gente juega esos juegos de azar. Ahora dicen ya no hay casinos, pero creo que ahora se son en línea, ¿no? Los casinos. Todo eso no le agrada a Dios. Que la casa del TEC, andar comprando esas cositas para ganarnos la casa, el carro, las cosas de suerte, hermanos. Hasta las tandas. De veras. Van a decir que qué exagerada, pero queremos ganar dinero de formas que no glorifican a Dios. Si nosotros llevamos una buena administración, somos obedientes a Dios, Dios no nos va a desamparar. Pero siempre estamos buscando maneras de tener más dinero, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que Dios nos dé todas las cosas. Entonces, qué triste que cristianos andan todavía queriéndose ganar la lotería. ¿Saben que hay una estadística que la gente que se gana la lotería en menos de 5 años, la mayoría, ¿saben qué pasa con su dinero? Se les acaba. Se les acaba. Porque no saben administrarlo. ¿No han escuchado padres que le dejan a sus hijos de herencia muchísimo dinero y el hijo nunca trabajó? Nunca fue responsable. ¿Y qué pasa? Se le acaba. Entonces, tiene mucho que ver la administración que hagamos. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar en eso. También esto de juego con apuestas. ¿Sí saben los juegos con apuestas? Los han jugado, las cartas. Yo no sé jugar nada de eso. La verdad, gracias a Dios, nunca han dado en esas cosas, pero sé que hay gente, lo he visto en la televisión, que se juntan a jugar cartas y van poniendo dinero como apuestas y uno es el que se queda con todo el dinero. ¿Cuántos juegan eso? Creo que yo me acuerdo en Saltillo hace 30 años, yo me sé que las señoras iban a jugar que la canasta los jueves, no sé si era parte
que apostaban o no lo hacían. Vamos a Éxodo 20, 17. Dice Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, yo quiero que cada quien seamos transparentes, porque luego nos ponemos una barrera así en nuestro corazón de no, yo nunca tengo envidia, yo no quiero lo... Les voy a decir, hermanos, mucho de las razones por las que entramos en temas financieros es porque queremos vivir a un nivel que no nos pertenece, queremos vivir como los demás. Yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, daba clases de inglés cuando era estudiante, daba clases de inglés en una casa aquí en San Patricio. Y y bueno, la misma señora, la dueña de la casa, me platicó que a veces no tenían, batallaban económicamente, pero tenían hasta, no sé si, ¿cómo se les llama lancha allá afuera de su casa, no? De esos que van a pescar y sus hijos en colegios caros. Porque ella me decía, es que todos mis cuñados tienen a sus hijos en colegios. Toda mi familia tiene, o sea, entra la gente en una competencia que porque los demás tienen, y a veces no tenían, batallaban para lo básico, pero pues la casa súper grande en San Patricio, ¿verdad? Buenos carros, hasta la lancha ahí que no sé ni si la usaban. Mucha gente vive de la apariencia, y nos afecta, y vemos que otro tiene y queremos nosotros también tener lo mismo. Este mandamiento Dios no se lo dice a la gente de afuera, se lo dice a su pueblo, porque Dios conoce que nuestro corazón, hermanos, nuestro corazón es corrupto, nuestro corazón es engañoso. Dios conoce que estamos mal y por eso Él nos está alertando. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con esos juegos de apuestas? Porque en el momento en que la gente está jugando, están deseando que los demás pierdan su dinero para que ellos se puedan quedar con ese dinero que no es de ellos, ¿sí? Es lo que estás deseando. Apostaron tanto y tú quieres ganar, tendrían que perder los demás ese dinero. Estás codiciando el dinero de otra persona para ganártelo tú. Entonces, todas esas cosas no son agradables a Dios. Dios quiere y estableció el trabajo y también estableció el ahorro. Vamos a hablar del ahorro. Proverbios 20, 21. Perdón, Proverbios 21, 20. Proverbios 21, 20. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Saben qué significa la palabra disipar? Lo desaparece, habla de desperdiciar, habla de malgastar. Todo lo disipa, ¿sí? Todo lo disipa, no le dura nada, todo se lo acaba. Todo se lo acaba en un ratito, pero en la casa del sabio me llama mucho la atención, hermanos, que no dice en la casa del rico, ¿no? No dice en la casa del rico hay tesoro y hay aceite. No dice en la casa del que gana bien, ahí hay tesoro y aceite. No depende esa provisión, no depende de cuánto ganas, sino depende de la sabiduría que emplees en la administración de esos recursos. Porque aquí no habla de que sea rico o sea pobre, sino habla de sabiduría y de ¿qué? ¿Qué es la otra contraparte? Insensatez. Insensatez.
Entonces, en las finanzas, o eres sabio o eres insensato. Malgastas, no ahorras, te lo acabas todo. Había un hermano, fíjense, había un hermano que venía a esta congregación. Yo no sé si ustedes los conocieron, yo creo que algunos de ustedes sí. El hermano Jesús y Licha Cárdenas, ¿alguien de ustedes los conoció? ¿Sí? ¿Sí los conocieron? Ya fallecieron los dos. Este hermano, corrígeme Jorge si estoy mal, pero creo que hizo hasta la primaria. Hasta sexto de primaria hizo el hermano Jesús Cárdenas. Y llegó a tener mucho dinero, mucho dinero. Era tanto el dinero que él hizo en Cuautla, fue en Cuautla, ¿verdad? Que una vez a su hijo mayor, que ya falleció de COVID hace un par de años, a su hijo mayor lo asaltaron porque tenían un negocio, le dieron varios balazos. La hermana Licha platicaba la historia 30 años después y ves el dolor de una madre que 30 años después o más se le quebraba de acordarse cómo llegó su hijo al hospital y cómo su papá le tuvo que arrancarle la mano a Jesús la camisa, qué cosas tan tremendas para que lo pudieran atender. Y otra ocasión encontraron tenían dos muchachas que les ayudaban, las encontraron amagadas, empezaron a tener amenazas de secuestro y por eso decidieron cerrar todos sus negocios y venirse a vivir aquí a Saltillo. Esa es la razón por la que se vinieron, porque tenían muchas amenazas. Pero, hermano, sí, el hermano era bien ordenado en sus finanzas. Yo creo, decía su esposa, si pudiera pagar la luz antes, la pagaba. Llegaba el recibo y a pagar. Y él decía algo así, no me acuerdo exactamente, pero decía, si tú ganas $1, necesitas gastarse 50 centavos. O en otras palabras, si ganas $2 como la Bartola, nada más te puedes gastar uno. Y mucha gente, ¿y saben cómo empezó? Él empezó a trabajar en bicicleta. Repartía periódicos y no sé cuántas cosas así. Y luego empezó a llevar cine. Sí fue él, ¿verdad? Empezó a llevar cine a lugares y no era cine, creo que era cerveza, ¿no? Que se vende mucho, empezó. Así empezó, hasta que tenía concesiones de carta blanca y de no sé cuántas cosas, ¿no? Pero él empezó así. Pero les voy a decir, alguien que empezaba a ganar y no lo sabía ahorrar ni lo sabía administrar, ¿qué pasaba con esa persona? Pues no iba a hacer lo que él hizo. No iba a hacer lo que él hizo. Entonces era bien administrado en todas las cosas. Y son gente con la que debemos aprender. Vamos a Proverbios 6. Fíjense, él tenía su negocio y tenía un contador. Tenía un contador que le llevaba y como buen comerciante no se gastaba lo que ganaba. Empezó a recibir dinero, empezó a crecer su negocio y él se puso un sueldo. No crean que porque era el dueño del negocio, órale, carros y acá y los deduzco. No, él tenía un sueldo moderado. Un sueldo moderado. Y así se fue administrando. Vamos a Proverbios 6, del 6 al 11, que Dios aquí nos lleva, no nos lleva a la escuela de Harvard ni a la de Oxford, nos lleva a la escuela de las hormigas, ¿no? Luego la gente anda pagando, quiero pagar un curso de administración financiera que lo da el gurú, fulano de tal y cuesta $1,000 el curso, ¿no? Ahora que andan todos con sus, ¿cómo le llaman esas clases? Masterclass en internet, ¿no? El señor Robert, ¿qué? Kiyosaki, ¿no? Que ahora dijo que tenía una deuda, algo así. Vamos a pagar quién sabe cuánto el curso. Y miren a dónde Dios nos lleva sin pagar cursos, ¿no? A la escuela de las hormigas. Tenemos que agacharnos y aprender de las hormigas. Dice en el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega
su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando no eres cuidadoso en eso, de repente te pasa algo, te viene un accidente, una enfermedad, te roban, te desfalcan, 1000 cosas que pueden pasar y no tienes nada. ¿Por qué? Porque no ahorraste, no guardaste. Las hormigas, dice, no tienen capitán, no tienen supervisor, no tienen quien les esté, dice y dice lo que tienen que hacer. ¿Y qué hacen con su comida en el verano? La preparan para usarlas ¿cuándo, hermanos? Porque en el invierno pueden salir. No. Va a llegar un día, hermanos, en nuestra vida que no vamos a tener fuerza para trabajar. De por sí, ahorita me sorprendo las contrataciones. A veces ya dicen menores de 40 años, ¿no? Y yo digo, pues todavía siento que puedo, pues como que menores de 40 años. De verdad, así están muchos lugares, menores de 40 años. Pero independientemente, tú a los 40 años, aunque no te contraten, pues todavía puedes lavar carros, puedes hacer muchas cosas. Pero va a llegar un momento en que tu mente ya no es tan lúcida. Tu mente ya no es como antes. Tu cuerpo ya no es como antes, ya no tiene la misma fuerza, no tiene la misma destreza, no tienes la misma agilidad. Ya no puedes hacer muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? Sobre todo la generación que ya no va a tener pensión, la generación que empezó a trabajar después de 1997. Levante su mano, ¿quién empezó a trabajar? ¿Quién es la generación que se va a pensionar o con Afore? ¿Quién? ¿También tú? Es complicado. Gracias a Dios por los que se van a pensionar con la ley anterior, pero ahora con el Afore no hemos visto, y corríjanme, no ha salido han salido uno que otro que se ha pensionado por Afore por diferentes cosas, pero la generación completa todavía no la hemos visto. ¿Cómo va a vivir? ¿Qué va a enfrentar esa generación? Entonces, tenemos que guardar para el invierno de nuestras vidas. Fíjense algo bien importante. Vamos a 2 Corintios 12, 14. A ver, muy bien. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí el énfasis en el que podemos aprender mucho este versículo, pero ahorita la aplicación para este momento es la segunda parte. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Vamos a Proverbios 13, 22. Para complementar este versículo de Corintios. Proverbios 13, 22. ¿Ya están ahí conmigo? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Hermanos, fíjense hasta dónde nos instruye Dios. Fíjense hasta dónde viene la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es que tú, papá y mamá, si tienes hijos, tienes que ahorrar para tu vejez porque no es responsabilidad de tus hijos ayudarte. Qué bueno que los hijos puedan ayudar a sus papás, gloria a Dios, ¿verdad que sí?
Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Pero como hijos de Dios, tenemos que ver que en el futuro no seas una carga para ellos. ¿Sí lo ven? Hay mucha gente que no está pensando en eso. No está pensando en lo rápido que se va la vida. Y el día de mañana, cuando tus hijos pues están jóvenes en la flor de su juventud, quieren hacer otras cosas, se casan, quieren viajar, Dios les abre puertas en las misiones, se van. ¿Y tú? Hoy tú gastas en muchas cosas innecesarias. No guardas para tu vejez. Piensas en el hoy, eres necio, eres insensato. Perdóname, pero lo dice la palabra de Dios. Tú debes de dejar un patrimonio, si te es posible, para tus hijos, o por lo menos que no seas una carga para tus hijos. El día de mañana, si te enfermas, si tienes necesidades básicas, tengas la forma de cubrir esas necesidades. Es que no puedo, como vamos a ir viendo hoy si hay cosas que estás haciendo mal que te están evitando hacer ese ahorro, ¿sí? Que te están impidiendo hacer ese ahorro. Vamos a Mateo 25, 27. Es una parábola de los talentos, pero fíjense el reclamo del Señor a los siervos, a los que les entregó los talentos. Llega el Señor, a cada uno le entregó cierta cantidad de talentos. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y llegó el momento en que les pidió cuentas. Ahora, talentos no hablamos de dones, de gracias, es dinero, ¿verdad? ¿Qué versículo les dije? 27. Dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. El Señor, cuando viene a pedir cuentas, no le agrada, se molesta, porque fíjense en el versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Cómo lo llamó el que no invirtió el dinero? ¿Cómo lo llamó? ¿Malo y qué? Negligente. El poner tu dinero en un ahorro en el banco o en una inversión que te genere, que te produzca algo, no es en contra de Dios. Dios está diciendo que es una buena práctica poner tu dinero a producir algo. Si tú vas al banco, vas a decir, no, es que en el banco, pues, para lo que me van a dar de intereses, bueno, ¿sabes qué? A veces es mejor, aunque te den pocos intereses, porque si tú lo tienes, te lo vas a gastar. ¿Y en qué te lo gastaste? Pues sabrá Dios en qué te lo gastaste. ¿Sí? A veces simplemente por pura protección, tenerlo ahí, que no lo tienes ni siquiera en la cuenta, porque no lo tienes en tu cuenta de débito, no lo tienes disponible. Entonces hay unos que tienen un horizonte más largo de inversión, que puedes meterlo sin usar, no sé, 90 días, hay muchas opciones. Lo metes ahí, opciones que no tienen mucho riesgo. Si ganas, a lo mejor no ganas como tú quisieras ganar, pero ganas un poco ese dinero. Lo metes a trabajar, no lo hacemos. No estamos pensando en un seguro de vida que te da un ahorro, que te ayuda en caso de que mueras, pueda tu familia quedarse protegida. Todo no lo queremos gastar. Todo lo queremos, no estamos pensando en el futuro, en la necesidad futura. Gracias a Dios, ahora que vino esta situación difícil de mi madre, teníamos un ahorro que fue insuficiente para todos los gastos, pero fue una ayuda para los gastos que tuvimos. ¿Por qué? Porque yo hace tiempo quise contratar un seguro
para mi mamá y no se puede por la edad. No se puede por la edad, pero a veces hasta un seguro caro para una persona de tercera edad, a veces es mejor que lo que vas a gastarte en un hospital si pasa algo grave. Entonces, tienes que hacer un ahorro. ¿Por qué hicimos ese ahorro? Porque no sabemos qué puede venir mañana y poder tener esa cantidad. Y es poquito, es poquito. No crean que es mucho, es poquito. Pero vas alejando ese dinero de ti. No cuentas con ese dinero. Y ya cuando te das cuenta, hace algo. Y pasa una situación difícil y hay algo de colchón. Es importante hacer eso, hermanos. Si tú no sabes de seguros, de inversiones, yo te aseguro que puedes ir a un banco, puedes ir con Jorge, creo que sabía, está vendiendo seguros, sabe de eso, está Graciela. Puedes ir a un banco, a que te orienten, a varios bancos, no necesariamente con ellos, y ver qué puedes hacer. Hay veces que puedes programar en ciertos bancos que de tu nómina, tú mismo puedes programar que te quiten 100 pesos. 100 pesos te los van quitando a un automático para que tengas ese ahorro. No tiene que ser mucho, poquito. Ve las hormiguitas, poquito, parece insignificante, pero poquito a poquito van teniendo algo, ¿sí? Entonces es importante el ahorrar, es importante el ahorrar porque, te digo, el tiempo se pasa rápido. Hay personas que ya están en sus 40, 50 años y no tienen ahorro para su vejez. No sé si lo van a empezar a hacer cuando tengan 80 años, ¿verdad? Ya va a ser más difícil. O sea, el ahorro es ahorita, a tus 30, 40, 50 años empezar a ahorrar. ¿Sí? También para dónde vas, tu cuerpo va a ser sepultado. Todo eso hay que ver. Entonces estamos viendo el ahorro. Dios quiere una buena planificación y administración de nuestras finanzas. Mucha gente piensa que son buenos administradores. Yo no quiero que levanten la mano porque aquí no se trata de avergonzar a nadie ni de evidenciar a nadie. No levanten la mano. Pero si yo preguntar aquí, contéstense ustedes solitos. ¿Te consideras un buen administrador? Te voy a dar unos puntos. Si uno de estos no lo tienes, tienes mucha área de oportunidad. No eres fiel en tus diezmos y ofrendas. No, si diezmé como 2 veces el año pasado. No hay disciplina en tu vida. No hay una organización en tu vida. Otro punto. ¿Tienes un registro de todo lo que gastas? ¿Tienes anotado y clasificado tus gastos? ¿En qué gastas? ¿Cuánto ganaste? ¿Tienes anotaciones? ¿Tienes un récord, un registro de eso o no? Si no, tampoco. ¿Tienes deudas? Tienes deudas y no deuda buena. Hay una deuda buena que es de inversión, deudas por otras cosas. A lo mejor no tienes deudas, pero estás mal en el buró de crédito, no te prestan porque no pagas a tiempo. ¿Has caído en alguna de estas? No tienes nada ahorrado, no ahorras. No, sí ahorré, el año pasado ahorré para comprarme el pavo. No hablo de ese ahorro. ¿Sí? ¿Caíste en alguna de estas? Tienes área de oportunidad. ¿Caíste en las 5? Necesitas ayuda de Dios, urgente, urgente. Pero Dios te puede ayudar si tú te dispones. Dios te puede ayudar. Es importante estos hermanos, porque se va a dar un versículo. Ya lo habíamos visto, ahorita se me perdió ese versículo, lo vamos a ver más adelante, pero la Biblia dice, y habíamos visto, que si no somos fieles en las riquezas injustas, ¿cómo se nos va a confiar lo verdadero? Dios nos prueba, nos prueba, nos prueba con nuestras finanzas cómo estamos delante de Dios. Vamos a Proverbios 27.
Proverbios 27, 23 y 24. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Vas a decir, pero yo no tengo ovejas ni tengo rebaños, ¿no? Pero las ovejas y los rebaños en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, nos hablan de tu patrimonio. La gente medía su riqueza en la cantidad de ganado que tenían. Era una forma de medir su riqueza. Entonces dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Cuántas ovejas tienes? Pues tengo tantas. ¿Cómo están? Pues tal está así, tal está así, tal la tengo acá. Lo pasamos para acá. ¿Cómo están tus ingresos? Pues bien, ¿cuánto gastaste? Pues quién sabe. ¿Cuánto gastaste en gastos fijos? ¿Cuántos gastos fijos tienes? No, pues quién sabe. ¿Cuántos gastos variables tienes? No, pues tampoco sé, ¿no? ¿Cuál es el costo de tus necesidades básicas? ¿Cuál es el porcentaje de lo que tú ganas que destinas a necesidades básicas? No, pues tampoco sé. ¿Cuánto gastas en entretenimiento? Un porcentaje. No, tampoco sé. Es lo mismo que si te preguntaran por tus ovejas, ¿cuántas vacas tienes? No, pues no sé, voy a contarlas ahorita. Pues yo veo que se ve lleno ahí el establo, se ve casi igual. Al tanteo, nos vamos al tanteo. Si una empresa se administrara el tanteo, quebraría. Aún así empresas, hermanos, cuando no tienen, yo se los puedo decir, yo como en mi trabajo soy compradora, he visto empresas, más de una me ha tocado que me han dado la notificación de que están en bancarrota. ¿Sí? Se declaran, que dicen en Estados Unidos en Charter 11, así se dice. Se declaran que están en bancarrota. Y mucho es, una empresa, me acuerdo, nos vendía unos anillitos así, 21 millones de unos anillitos así, que van en una... Cuando se declararon en bancarrota y la compró otra empresa, vinieron con un aumento de costos y me puse a estudiar por qué estaba ese aumento, porque yo nunca puedo admitir un incremento de precio. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es no admitir ningún incremento de precio. Después de evaluarlo, nos dimos cuenta que sí. La otra empresa que había quebrado, que nos vendía lo mismo, estaba perdiendo dinero con eso que nos vendía. Y te estoy hablando de empresas que tienen contadores. ¿A qué grado puede afectar no llevar los números correctamente? ¿A qué grado han quebrado empresas? Y hay muchas así. Yo trabajé en Magna. Había un proyecto en Magna, hermanos. Fíjense, que cada que vendíamos era un aro de una camioneta de Chrysler. No un aro, era un axle, un eje. Se cotizó mal ese proyecto. ¿Y saben cómo lo veíamos? Cada vez que embarcábamos uno de esos, iba $1 pegado ahí. Porque cada uno de esos había una pérdida de $1. Pero ya se había cotizado el proyecto así, se calculó mal. Entonces yo te quiero decir, hay empresas grandísimas que tienen gente encargada y a veces hay errores. A veces hay errores. Imagínate nuestras finanzas. Allá se dieron cuenta que estaban perdiendo. A lo mejor tú no te estás dando cuenta que estás perdiendo dinero. Estás cuidando, como dicen muchos, estás cuidando los centavos y dejas ir los pesos, ¿no? Hay gente que no es que yo ando viendo que si la harina cuesta 10 centavos más acá y pues me fui a Soriana a ver si cuesta 20 y que qué bueno. Ya te gastaste como 100 pesos de gasolina, ¿verdad? Pero está bien, no es malo hacerlo. Pero si tú no tienes un registro de lo que gastas, de lo que ganas, no controlas. Fíjense, hay una ley. Tú no puedes controlar lo que no mides. Simplemente, no lo puedes controlar lo que no mides. Si tú no mides tus gastos, aunque hagas esas cosas que son positivas, no estás haciendo una buena administración, porque la única forma de hacerla es entendiendo que gastas. ¿Sí? Es la única manera.
Por eso la Biblia dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, sé diligente. Y mira, ¿cómo dice que mires tus rebaños? ¿Cómo? Con cuidado. O sea, con cuidado de saber, gasté esto, con cuidado. Ay, pero qué exagerado. No, 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 hazlo con cuidado, porque los recursos que tú tienes, ¿de quién son? De Dios. Y Él te va a pedir cuentas. Él te va a pedir cuentas de cómo lo estás administrando. No importa si ganas 1,000 pesos a la semana o ganas 500 pesos a la semana. No importa si eres estudiante y tu papá te da dinero. Desde ahí tienes que aprender. ¿En qué estás gastando ese dinero? No se trata de la cantidad, sino cómo cuidemos lo que Dios nos da. Entonces, para hacer esto, se requiere diligencia, se requiere tiempo, ¿sí? Porque a veces nos da flojera. El hecho de llevar una contabilidad requiere tiempo, ¿sí o no, hermanos? Requiere que cada día te sientes y veas y anotes en qué gastaste, porque si lo dejas para las semanas te va a ser más difícil, ya ni te vas a acordar, ya vas a tener todo arrugado el papelito, ¿sí? ¿Quién sabe? No, tienes que hacerlo. Yo te recomiendo algo. Si tú no lo haces, nunca lo has hecho, empieza por lo menos un mes. De 1 a 3 meses. Empieza sin forzarte, sin nada, sin hacer planes. Simplemente ve escribiendo lo que gastas para que en 3 meses o en un mes evalúes qué gastas en un mes. Si tú sabes usar Excel, puedes usar Excel. Abres tu columnita de lo que gastas y vas clasificando. En otra columnita vas clasificando, ¿sí? Gastos de comida. Solamente los que comiste en tu casa, no los de restaurantes, los de tu casa, ¿sí? Gastos de luz, los que te cobra CFE, vas poniéndole. Y luego te abres otra columnita donde pones necesidades básicas y vas clasificando estos. ¿Qué es básico? ¿Qué es relevante para la subsistencia de mi familia? Los vas clasificando y luego pones otra categoría. Gastos superfluos. ¿Qué son superfluos? Pues cosas que no necesitas para vivir, pero que a veces las compras. Ahí vas clasificando para que puedas hacer un presupuesto y basarte en ese presupuesto. Muchos saben usar Excel y si no, es fácil usar, pidan ayuda o háganlo. Mi papá no sabía usar Excel y créanme que llevaba todo a mano, cuadernos y cuadernos. No necesitas mucho, pero sí necesitas tiempo para hacerlo, disciplina, para que podamos vivir dentro del presupuesto que tenemos. Vamos a Filipenses 4, del 12 al 13. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Pablo estaba diciendo algo que es real. Nosotros a veces nos autoevaluamos de una forma irreal. Yo me considero que administro bien porque yo pienso, y todo es yo pienso. Pablo verdaderamente supo que es padecer hambre, porque así lo escribe él mismo. He padecido hambre, he sido golpeado, he padecido en ayunos, pero en todo estoy enseñado. El problema en la administración, el problema para la mayoría de nosotros, hermanos, es que siempre queremos vivir a un nivel que no nos corresponde. Yo me acuerdo mucho del contralor de una empresa en la que trabajé. Me dijo, ¿sabes cuál es la mejor casa que puedes comprar? Yo pensé que me iba a dar una enseñanza aquí y me dijo algo tan sencillo, para la que te alcance, la que puedas pagar, la que puedas pagar, ¿sí? Nos pasa, nos gusta lo caro, vamos viendo, ay,
ya queremos otra cosa que no está a nuestro nivel. Y la razón de mucha gente, hermanos, que no les alcanza, no es porque tengan 5 hijos o 10 hijos. Es porque no vivimos al nivel del ingreso que tenemos. Ese es el problema. Por eso es tan importante este versículo, porque dice, sé vivir en todo, en lo que tengo, cuando hay y cuando no hay. Hermanos, hay gente que dice, no, nos estamos apretando el cinturón. Tienen como 20 kilos de más las personas, ¿no? Nos estamos apretando el cinturón. Ya es una expresión así por 3 días que no comiste tacos, ¿no? Pero no es real, no es real. Entonces tenemos que ser reales, ser genuinos en esto. Vamos a ver, hay muchas citas. Vamos a ver 2 Corintios. Vamos a saltarnos esa cita, hermanos. Vamos a Salmo 19:13, porque el tiempo apremia. Salmo 19:13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mucho, hermanos, mucho son las soberbias. A lo mejor tú dices, yo no soy soberbio. Me acuerdo mucho de Malaquías, cuando Dios habla con los Malaquías y les dice, tú me robaste. ¿En qué te hemos robado? Todo es una presunción de inocencia, ¿no? Cuando Dios nos está diciendo, por algo nos está diciendo, está haciendo una oración, presérvame de las soberbias. Cualquiera podemos tener soberbia, cualquiera podemos empezar a adquirir cosas por el estatus que pensamos que esas cosas nos dan. Y eso no le agrada a Dios. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea, Dios suple nuestras necesidades, nuestras de forma milagrosa. Vamos a Hechos 28:10 como un ejemplo, porque a veces queremos más allá de nuestras necesidades. Dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. A ver, espérenme. Perdón, soy en el 27, es 28, ¿verdad? Sí, perdón. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Si ustedes ven aquí la historia, pues hubo un naufragio, Pablo pierde mucha gente pierde muchas cosas, pero aquí en medio de la pérdida total por ese naufragio, aquí está diciendo, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas que necesarias, de las cosas necesarias. Dios nos va a dar para nuestras necesidades, ¿sí? Compramos muchas cosas. Alguien me decía, es que yo no soy materialista. Le dije, mira, ese tema del materialismo depende cómo lo definas, porque la mayoría de la gente que conocemos, porque en este país hay 40 millones de personas en pobreza extrema, que realmente nos haría falta a nosotros como congregación, que Dios nos permita ir a esos lugares para entender realmente lo que es pobreza, para realmente entender lo que es necesidad. Lugares donde se comen las ratas de campo, porque no hay que comer, ¿sí? No hemos ido a esos lugares. A lo mejor los hemos visto en algunos cuando pasamos por la carretera, pero yo creo que nos haría bien hasta sus hijos ir a un lugar así, para entender lo que realmente es necesidad. Porque estamos a veces muy insensibles, muy alejados de la realidad de muchas personas. Pero nosotros, hermanos, yo creo que los que estamos aquí podría decir que no importa cuánto gane cada uno de ustedes, creo que todos aquí tenemos más de lo
necesario para el sustento, ¿cierto o falso? ¿O no? Esa es la realidad. Entonces, compramos a veces cosas que no ocupamos y seguimos sin ahorrar y seguimos comprando cosas que no ocupamos. Quiero hablar de las deudas, hermanos, se pasa el tiempo tan rápido. Dios mío, ayúdame. Nos metemos en deudas. Me gustaría ver rápidamente con ustedes qué dice Dios de las deudas. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de meternos en deudas? Proverbios 22:7. Voy a tratar de ir más rápido. Denme 10, 15 minutos, por favor. Proverbios 22. Dice 22:7, ¿verdad? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos, ¿cuántos tienen tarjetas de crédito? Levanten su mano. ¿Nada más yo? Ok. ¿Es malo tener una tarjeta de crédito? No. De hecho, hay lugares, si tú vas a un hotel a Estados Unidos, no puedes rentar una habitación de hotel si no tienes una tarjeta de crédito, para empezar. No es mala. Pero si tú, hermano, no sabes usarla, mejor quémala. Quémala. Es un peligro la tarjeta de crédito. ¿Qué dice Dios acerca de usar la tarjeta? Una cosa es que la uses para que tengas un historial de crédito. Es bueno hacer un historial de crédito en el banco. Sacarte una tarjeta y te dan 8,000 pesos y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Me voy a comprar esto y la verdad es que tengo el efectivo. Tengo el efectivo para pagar esto. No la estoy usando porque no tenga el dinero. Más bien uso mi tarjeta de crédito porque tengo el dinero para pagar, pero ¿qué estoy haciendo? Mucha gente usa los puntos de las tarjetas de crédito, ¿sí? Que te dan puntos que te cambian por, no sé, cuartos de hotel o cosas que te ponen en un catálogo, lo que sea. Pero si tu mentalidad es, voy a usar la tarjeta de crédito porque no tengo, no la uses. Es un problema. Y la Biblia habla mucho acerca de esas decisiones con la tarjeta de crédito o con los créditos. En primer lugar, nos dice que somos siervos, ¿sí? Somos siervos. No nada más la tarjeta de crédito, sino en el andar pidiendo prestado. Aún dentro de nosotros como congregación, a veces ustedes se piden prestado, ¿sí? Ha pasado, he conocido casos de personas aquí en la congregación que hasta le han dicho a una persona, préstame, y la persona aquí en esta congregación le ha dicho hace muchos años, no tengo, no tengo. Bueno, pero pídele al banco, fíjense hasta dónde, pídele al banco. Y va a la persona, ¿sí? Esto es real. Y creo que hasta las cantidades son estas. 8,000 pesos. Yo te voy a ir pagando. Y la persona nunca le fue pagando. Y esos 8,000 pesos hicieron 20,000 pesos. Ya no supe si le pagaron o no. Pero la persona que prestó ya tenía que en su corazón. Molestia, ¿no te molestarías tú? ¿Sí? Porque ves al otro hermano y no te ha pagado, ya tienes hasta intereses, debes. Gente que venía con mi papá y le decía, pastor, le presté al hermano fulano aquí de ustedes, de esta congregación. Y no me paga. O sea, tú decidiste prestar y ahora vienes a mí, a que yo que te voy a ayudar. Eso fue eso que tú hiciste, perdónale la deuda y punto. ¿Verdad? Mejor cuando te piden dinero y sabes que la persona, mejor regálaselo. ¿Sí? Dices, pues no te puedo prestar 10,000, a lo mejor te puedo prestar 2,000 pesos. Pero sabes que no te los presto. Quédatelos. Sal adelante, porque somos hermanos. ¿Sí? Ahora, vamos una persona que sea responsable, no una que no quiera trabajar, ¿no? Pero las deudas no son mal, es estar bajo servidumbre, hermanos, es estar bajo servidumbre. Deuteronomio 23:20, no me va a dar tiempo y no quiero cansarlos, ¿sí? Demasiado. Voy a terminar, yo creo, aquí. Deuteronomio 23:20.
Del extraño, ¿ya estás ahí conmigo? Del extraño podrías exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Está prohibido. En el pueblo de Dios hacían préstamos por caridad, como préstamos caritativos. Mi hermano tiene una necesidad, le presto. Pero yo le decía, no le puedes tomar interés ni por dinero, ni por vaca, ni por ganado. No le puedes cobrar intereses. Igual en otros versículos de la Biblia habla de la usura, el cobrar extremadamente. Hay cristianos que se dicen cristianos que a eso se dedican, prestan dinero como bancos. No es agradable a Dios eso de prestar y cobrar intereses y intereses. Hay gente que son usureros, hay gente que no les prestan en los bancos y van a esta gente. Dios no le agrada la usura y no le podemos prestar a ningún hermano con intereses. Aquí está en la palabra de Dios. Entonces, no, por favor, tengamos mucho cuidado con todo esto. Vamos a dejarlo aquí, pero si quiero, si Dios nos da permiso, nos da vida, tengo muchos puntos acerca de qué dice Dios de pedir préstamo. Analizar qué dice Dios de estar pidiendo prestado. Habla mucho la Biblia, más de lo que ustedes imaginan, de estar pidiendo dinero prestado. Porque al contrario, Dios dice, si tú me obedeces, tú prestarás y tú no pedirás prestado. Así que, ¿por qué estoy viviendo como dice el juicio de Dios? Porque el juicio de Dios dice, si tú no me obedeces, entonces tú estarás por cola, ¿no? Y no por cabeza. Tú pedirás prestado. Pero cuando tú obedeces, dice Dios, esta bendición te va a seguir, tú vas a prestar. Hoy leímos un salmo. ¿Qué salmo leímos al principio? ¿Podemos cerrar con ese salmo que leímos hoy? Me estoy acordando. 112. Versículo 5, pero desde el 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. Versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y ¿qué? Y presta. Y presta. Versículo 9, reparte, da a los pobres. ¿Por qué como hijos de Dios estamos siempre pidiendo prestado? Nosotros, si vivimos conforme a lo que Dios dice, nosotros deberíamos prestar. Ahora, no quiere decir que a veces no tengamos situaciones en las que pidamos un crédito, pero debería ser muy extraña, muy particular esa situación. Debemos de vivir las finanzas como la palabra de Dios dice. Y el próximo domingo, si Dios me da vida, vamos a ver como 10 puntos importantes que nos habla Dios acerca de pedir prestado. Espero que puedan estar en el siguiente domingo si Dios nos da la vida. Vamos a hacer una oración. Padre Señor, en esta hora te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, en nuestras finanzas, que podamos cambiar nuestra forma de administrar los recursos que tú nos das porque son tuyos. Y tú un día nos vas a pedir cuentas, Señor. Y no queremos haber sido malos administradores de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos, por favor, danos la fuerza, danos la energía, danos la claridad mental, Señor, para que lo que tú nos des, Señor, Padre Celestial, aún cada peso, Señor, podamos darte buenas cuentas, Señor. Buenas cuentas el día que tú nos llames a tu presencia. Padre, ve con mis hermanos a sus hogares, Señor, a donde quiera que ellos van. Te pido de forma especial por mi hermano, Señor, que va a salir. Padre Celestial, por temas de trabajo, Señor, que tú lo lleves, que va a salir, Padre, de este país, Señor, te pido que tú lo lleves, lo traigas con bien. Guarde su entrada y su salida y cada uno de mis hermanos si van a salir, Señor, de viaje, en carretera, por favor los guarde, Señor, Padre, los proteja, Señor, que tu mano esté extendida a cada uno de nosotros, Señor, nuestros hijos que van a la escuela, no sabemos con qué se enfrenten, Señor, protégelos, por favor, Señor.
estamos y queremos estar bajo tu cuidado y bajo tu protección, Señor Dios. Aún los hijos de mis hermanos que no te conocen, Señor, sus nietos que no te conocen, Señor, porque tú eres tan bueno que la bendición de los justos, Señor, abarca hasta para los impíos que hay en nuestras familias, Señor. Porque así eres de bueno, Padre. A ese grado alcanza tu cuidado y tu protección, Señor. Padre Celestial, y te pido que esa bendición tuya, Señor, se extienda hacia las familias y parientes de mis hermanos, Señor. No nada más la bendición o el cuidado, Señor, sino que pronto también la salvación llegue a sus corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén.